La conquista de Canaán. Aquí empieza el liderazgo de Josué, y con él, el cumplimiento de una promesa esperada durante generaciones. Episodio 33, Valientes que cruzan ríos. Josué 1:4, el llamado de Josué y el cruce del Jordán. Moisés había muerto. Pero la promesa seguía viva. El pueblo miraba al río Jordán. La tierra que fluía leche y miel. Estaba justo al otro lado. Y Dios habló a Josué. Directo. Firme. Claro. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú, levántate. Cruza el Jordán. Yo estaré contigo. Esfuérzate. Sé valiente. El joven líder, tembloroso, se vistió de obediencia. Envió espías a Jericó. Y allí, conocieron a una mujer, Rahab, una ramera, una creyente. Sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tienen miedo de ustedes. Rahab escondió a los espías. Creyó antes de ver. Y fue salvada. Después, vino el día. El cruce. Pero el Jordán no estaba seco. Estaba crecido. Inundado. Era imposible. Entonces Dios dio la orden. Que los sacerdotes lleven el arca. Y pongan los pies en el agua. Y cuando lo hicieron, las aguas se detuvieron. El pueblo cruzó. Como en el Mar Rojo. Otra vez, el agua obedeció. Dios ordenó levantar 12 piedras. Una por cada tribu. Una por cada paso de fe. Dios no necesita caminos. Solo obediencia. Josué no era Moisés. Pero el mismo Dios estaba con él. Tal vez hoy tú no eres quien comenzó la historia. Pero sí quien la va a continuar. Cuando pongas tus pies en el agua, el río se abrirá. Episodio 34, el grito que derribó muros. Josué 5:6, la conquista de Jericó. El cruce del Jordán había terminado. Pero la batalla apenas comenzaba. Josué estaba frente a Jericó. Una ciudad poderosa. Una muralla inexpugnable. Soldados vigilando. Puertas cerradas. Y en medio de ese silencio tenso, Josué vio una figura. Un hombre. Con espada desenvainada. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No. Como príncipe del ejército del Señor, he venido ahora. Josué cayó al suelo. Quitó sus sandalias. Estaba en Tierra Santa. Entonces, el plan llegó. Uno imposible. Uno ridículo a los ojos del hombre. Marchen alrededor de la ciudad. Una vez cada día por 6 días. El séptimo día, den 7 vueltas. Luego, griten. Y así lo hicieron. Día tras día. Silencio. Solo el sonido de los pasos. Solo el eco del arca. Solo la fe marchando sin lógica. Y llegó el séptimo día. 7 vueltas. 7 trompetas. Un grito. Y los muros cayeron. Ni un martillo. Ni un ariete. Solo obediencia. Y poder de lo alto. La ciudad fue entregada. Todo fue destruido. Menos la casa de Rahab. Aquella mujer marginada. Que creyó. Vivió. Los muros más altos. No caen con fuerza humana. Sino con fe precisa. Cuando Dios da una instrucción. Aunque parezca ilógica. La obediencia rompe lo imposible. La conquista no comenzó con espadas, sino con pasos silenciosos y un grito de victoria anticipada. Episodio 35, una sombra entre la victoria. Josué 7:8, el pecado de Acán y la batalla de Ai. Los muros de Jericó habían caído. Israel celebraba. Pero en el silencio del campamento, alguien había robado lo prohibido. Su nombre era Acán. Vio un manto babilónico. Plata y oro. Y los escondió. Pensó que nadie lo sabría. Pero lo sagrado no se oculta. Josué, sin saberlo, envió hombres a conquistar Ai. Una ciudad pequeña. Pero fueron derrotados. El pueblo estaba confundido. Derrotados por un enemigo débil. La bendición parecía haberse esfumado. Josué cayó en tierra. Y Dios respondió. Israel ha pecado. Tomaron lo que me pertenece. Hasta que lo limpien, no habrá victoria.
tribu por tribu, familia por familia. Dios señaló al culpable, Acán. El pueblo lo apedreó. El juicio cayó. La maldición se rompió. Luego, Dios habló de nuevo. No tengas miedo. Ve a Ai. Esta vez, yo te la entrego. Y esta vez, Josué planeó una emboscada. Hombres se escondieron detrás de la ciudad. Otros atacaron por delante. Fingieron huir. Los hombres de Ai salieron confiados. Y entonces, Israel los rodeó. La ciudad fue quemada. El enemigo fue vencido. Sobre las ruinas, Josué edificó un altar. Leyó la ley de Moisés. Ante todo el pueblo. Otra vez, recordaron quién los guiaba. La derrota no siempre es por falta de fuerza, sino por falta de integridad. A veces, hay que limpiar el corazón antes de levantar la espada. Dios no comparte su gloria con lo oculto. Pero cuando el pecado se confiesa, la victoria vuelve a brillar. Episodio 36. El engaño que salvó una nación. Josué 9:10. El pacto con Gabaón y la batalla del sol detenido. La tierra temblaba. Las noticias volaban. Reyes y ciudades escuchaban. Israel está avanzando. Nada puede detenerlos. Un grupo decidió actuar. Pero no con guerra, sino con astucia. Eran los gabaonitas. Sus ropas eran viejas. Sus sandalias desgastadas. El pan, mohoso. El vino, rancio. Venimos de muy lejos, dijeron. Hagan un pacto con nosotros. Josué y los líderes no consultaron a Dios. Y firmaron la paz. 3 días después, descubrieron la verdad. Los gabaonitas vivían cerca. Muy cerca. Pero un pacto era un pacto. Y aunque fue hecho con engaño, Israel no los destruyó. Luego, vinieron 5 reyes amorreos. Enfurecidos. Humillados. Han hecho alianza con Israel. Vamos a destruir Gabaón. Y entonces, Gabaón clamó ayuda. Y Josué, aunque engañado, cumplió su palabra. Marcharon toda la noche. Sorprendieron al enemigo. Y Dios peleó con ellos. Granizo cayó del cielo. Más murieron por piedras que por espadas. Pero el día se acortaba. La victoria aún no estaba completa. Entonces Josué miró al cielo. Sol, detente en Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo por casi un día entero, hasta que la batalla terminó. Nunca antes, nunca después. Dios respondió así a la voz de un hombre. Un pacto equivocado. No frenó la fidelidad de Dios. Él honra a quienes honran su palabra. Y cuando el propósito lo exige, hasta el sol se detiene. La victoria de Israel no vino de su espada. Vino del cielo, con piedras y con luz extra. Para terminar la misión. Episodio 37. Gigantes caerán. Josué 10, 16, 12. Conquista del sur y del norte de Canaán. La batalla no terminó con el sol detenido. 5 reyes huyeron. Se escondieron en una cueva. Pero Josué los encontró. Los expuso ante el pueblo. Y les dijo a sus capitanes: pongan sus pies sobre sus cuellos. Así hará Dios con todos sus enemigos. Después, fueron ejecutados y colgados. Entonces Josué fue al sur. Atacó ciudad tras ciudad. Libna, Lajís, Eglón, Hebrón, Debir. Ninguna resistió. Ni un ejército quedó de pie. Y luego, el norte se unió contra ellos. Reyes, caballos, carros de guerra. Pero Dios dijo: no tengas miedo. Mañana los entregaré a ti. Y así fue. Israel los sorprendió junto a las aguas de Merom. Los destruyó. Quemó sus carros. Descabalgó sus caballos. En medio del norte, había gigantes. Los anaceos. Eran temidos. Altos. Feroces. Pero Josué los derribó. 1 a 1. Solo quedaron algunos en Gaza, Gat y Asdod. La tierra fue conquistada. No por diplomacia,
no por tratados, sino por obediencia. Josué tomó toda la tierra, conforme al mandato del Señor a Moisés, y la dio en herencia a Israel. Cuando Dios promete una tierra, también da fuerza para conquistarla. Pero el camino no es suave. Es de guerra santa. Gigantes caerán, no por nuestra estatura, sino por la fidelidad de aquel que pelea por nosotros. Episodio 38, cuando la promesa se reparte. Josué 13:19, el reparto de la tierra prometida. La guerra menguó. Las espadas descansaron. Pero la misión no había terminado. Dios habló a Josué. ¿Eres viejo? Y aún queda mucha tierra por poseer. La conquista fue colectiva. Pero la herencia sería personal. Cada tribu, cada familia, cada territorio, fue trazado. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés recibieron sus tierras al este del Jordán, allí donde Moisés les había prometido. Luego vinieron los repartos del oeste. Judá recibió su porción en el sur. Efraín y la otra media tribu de Manasés en el centro. Benjamín, Simeón, Isacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Dan. Todos recibieron su lugar. Pero algunos no expulsaron a todos los enemigos. Y eso, más adelante, traería consecuencias. Entonces vino Caleb, el veterano, el fiel. Han pasado 45 años desde la promesa. Yo tenía 40, hoy tengo 85. Y aún estoy fuerte. Dame esa montaña. Dame Hebrón. Josué lo bendijo. Y Caleb la conquistó. Después, el pueblo pidió. ¿Y tú, Josué, cuál será tu herencia? Él eligió Timnat-Será. Y allí edificó su casa. No buscó lo mejor, sino lo asignado. La promesa se transformó en tierra, en hogares, en raíces. Dios no solo promete victorias, sino herencias. La fe conquista, pero también se asienta. Construye, reparte y siembra generaciones. Episodio 39, refugio para el culpable. Josué 20:21, las ciudades de refugio y las ciudades levíticas. La tierra estaba distribuida. Los hogares empezaban a florecer. Pero Dios no había terminado. Ahora, era tiempo de establecer justicia y misericordia. Dios le dijo a Josué: establece ciudades de refugio, lugares donde el que mata sin intención pueda huir y vivir. Había 6 ciudades, 3 al este del Jordán, 3 al oeste. Cualquiera que causara una muerte accidental podía correr a ellas, antes que el vengador de sangre lo alcanzara. Allí, los ancianos lo recibían. Y si su caso era justo, podía quedarse hasta que muriera el sumo sacerdote. Eran más que ciudades. Eran símbolos. Lugares donde la gracia corría más rápido que la condena. Luego, vino el turno de los levitas. Los hombres que no tendrían territorio, porque Dios mismo era su herencia. A ellos se les asignaron 48 ciudades, repartidas entre las tribus. Allí enseñarían la ley, guiarían en adoración, y serían un testimonio viviente en medio de Israel. La última línea del capítulo fue clara y gloriosa. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. En una tierra de guerra, Dios preparó refugio. En medio del juicio, dio lugar para el perdón. El Dios de conquista es también el Dios que abraza al que corre por misericordia. Y nunca olvida lo que promete. Episodio 40, un altar, una guerra evitada. Josué 22, el regreso de las tribus del este y el altar junto al Jordán. La guerra había terminado. La tierra estaba en paz. Y las tribus del este, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, volvieron a casa, al otro lado del Jordán. Josué los bendijo y les dijo: no olviden al Señor. Guarden sus mandamientos. Sirvan con todo su corazón. Cargaban riquezas, ganado y mucho botín. Iban satisfechos, pero determinados. Y entonces, al llegar al Jordán,
Construyeron un gran altar. Pero no era cualquier altar. Era enorme. Visible desde lejos. Las otras tribus lo vieron. Y pensaron lo peor. Se están rebelando contra Dios. Están haciendo su propio altar. Eso es idolatría. Las tensiones escalaron. Israel entero se preparó para la guerra. Pero antes de pelear, enviaron embajadores. Y preguntaron, ¿qué están haciendo? ¿Van a traer la ira de Dios sobre todos? Y los hombres del este respondieron, no, hermanos. Este altar no es para sacrificios. Es un testimonio. Para que nunca digan que nosotros no pertenecemos a Israel. Queremos que nuestros hijos, y los suyos, recuerden que adoramos al mismo Dios. Aunque estemos separados por el río. La tensión se disolvió. El conflicto fue evitado. Y el altar fue llamado que significa testimonio. La unidad se rompe cuando asumimos, antes de escuchar. Pero se restaura cuando el diálogo vence a la sospecha. A veces, lo que parece una amenaza es solo un recordatorio de que, aunque separados por distancias, seguimos siendo un solo pueblo, bajo un solo Dios. Episodio 41, escoge hoy a quién servirás. Josué 23-24, el discurso de despedida de Josué. Los días de Josué se acercaban al final. El conquistador, el siervo de Moisés, el portador de la promesa, estaba por partir. Llamó a todo Israel, a los ancianos, a los líderes, a las tribus, y les habló con voz firme. Yo ya soy viejo. Pero ustedes han visto todo lo que Dios ha hecho. Fue Él quien peleó por ustedes. Recordó las victorias, las tierras conquistadas, las promesas cumplidas. Ninguna palabra ha fallado. Todas se han cumplido. Pero también trajo advertencia. No se mezclen con estas naciones. No adoren sus dioses. No se casen con ellos. Porque si lo hacen, el Señor no peleará más por ustedes. Y después, Josué reunió a todo el pueblo en Siquem. Y allí les hizo recordar, desde Abraham, hasta Isaac y Jacob, desde Egipto, hasta el desierto, hasta Canaán. Dios había sido fiel, todo el camino. Entonces lanzó el llamado más famoso de su vida. Escoge hoy a quién servirás. ¿A los dioses de tus padres? ¿A los dioses de esta tierra? Pero yo, y mi casa, serviremos al Señor. El pueblo respondió, también nosotros serviremos al Señor. Jamás abandonaremos al Dios que nos liberó. Josué hizo un pacto. Levantó una piedra como testigo. Y los envió a sus casas. Después, murió a los 110 años. Y fue sepultado en su heredad. En Timnat Será. El líder se va. Pero su legado permanece. Dios cumple sus promesas. Pero cada generación debe decidir a quién servirá. Episodio 42, la primera ocasión, el ciclo de desobediencia. Jueces 1, 2, la primera generación y su fracaso en la conquista. Después de la muerte de Josué, el pueblo se encontró sin líder. La promesa de la tierra prometida parecía a su alcance, pero la desobediencia comenzaba a germinar. Los israelitas, a pesar de haber conquistado muchas ciudades, no expulsaron completamente a los cananeos. El mandamiento de Dios era claro. Destruyan sus altares. Destruyan sus ídolos. Pero Israel se conformó. En el capítulo 1, vimos cómo algunas tribus lograron victorias gloriosas, pero otras se acomodaron. Dejaron pueblos enteros de pie. Y con ello, comenzaron a mezclar la adoración de Dios con los dioses paganos. La historia comienza a girar en el capítulo 2. Cuando el ángel de Jehová, con rostro grave y voz solemne, reprende al pueblo. ¿Por qué no han escuchado mi voz? Les he dado la tierra. Pero ustedes no han destruido los altares de los pueblos que deben borrar. El pueblo lloró. Y, por un tiempo, se arrepintieron y volvieron a Dios.
Pero era solo un llanto momentáneo. La advertencia era clara. Sin un liderazgo sólido, el pueblo de Israel comenzaría a descender. El ciclo de desobediencia, opresión y arrepentimiento comenzaría. Una y otra vez. La primera generación bajo Josué había conquistado la tierra, pero sin firmeza en la obediencia. La siguiente generación fracasó. El ciclo de desobediencia no es solo historia antigua. Hoy, también tenemos que escoger. ¿Obedecer y seguir las promesas de Dios? ¿O conformarnos con el pecado que nos rodea? Episodio 43, el primer juez, Otoniel y la liberación. Jueces 3, 7-11, la opresión de Mesopotamia y la primera liberación. El ciclo de desobediencia había comenzado. El pueblo de Israel cayó bajo el yugo de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, quien los oprimió durante 8 largos años. La gente clamó a Dios. Pero este clamor no fue solo por sufrimiento. Fue también por arrepentimiento. El pueblo, finalmente, comprendió que su desobediencia había traído la opresión. Y Dios respondió. De entre ellos surgió Otoniel, hombre valiente, hermano de Caleb, un guerrero de corazón. Dios le dio el espíritu para levantarlo como líder. Y así, con un ejército de hombres valientes, Otoniel marchó contra Cusán-Risataim. La batalla fue intensa. Pero Dios entregó la victoria en las manos de Otoniel. Y el rey mesopotámico fue derrotado. La tierra tuvo paz durante 40 años. Pero este periodo de paz fue solo temporal. El pueblo, ahora en paz, se olvidó nuevamente de Dios. Y así, el ciclo de desobediencia continuó. Otoniel nos recuerda que la liberación llega de Dios. Pero también lo hace el juicio. Cuando nos apartamos de su voluntad, Dios levanta libertadores. Pero el verdadero líder es Él, quien nos guía en los momentos de opresión. Episodio 44, el segundo juez, Ehud y la victoria sobre Moab. Jueces 3, 12-30, la opresión de Moab y la astucia de Ehud. Después de la paz bajo Otoniel, el pueblo de Israel nuevamente se desvió de la voluntad de Dios. Cayó, una vez más, bajo la opresión de Eglón, rey de Moab. Durante 18 años, los moabitas oprimieron a Israel. Pero, en su angustia, el pueblo clamó a Dios. Y, como siempre, Dios escuchó. Esta vez, Dios levantó a Ehud, un hombre de la tribu de Benjamín, que era zurdo, una peculiaridad que, más tarde, sería clave para su astuta victoria. Ehud, con valentía, se acercó al rey Eglón, con un tributo. Pero lo que parecía ser una simple entrega, fue en realidad una oportunidad de justicia. Con gran destreza, Ehud escondió una espada corta en su pierna derecha. Y cuando estuvo a solas con Eglón, lo atacó. La espada se hundió en el vientre del rey. Y Eglón cayó muerto. Ehud escapó, cerró las puertas del cuarto. Y dejó a los moabitas confundidos. Ehud reunirá a los israelitas, quienes, al escuchar de su victoria, se levantaron como un solo hombre. Y derrotaron a los moabitas. 40 años de paz siguieron. La historia de Ehud nos recuerda que, aunque el mal parece insuperable, Dios da sabiduría a aquellos que confían en Él. La astucia y valentía de Ehud nos muestran que Dios usa lo inesperado para traer libertad. Episodio 45, la jueza Débora, la liberación de Israel. Jueces 4-5, Débora, Barak y la victoria contra el rey Jabín. Después de la paz que siguió a la derrota de Moab, el pueblo de Israel nuevamente cayó en la desobediencia. Por 20 años, fue oprimido por el rey Jabín de Canaán y su comandante Sísara. En medio de la oscuridad, Dios levantó a una mujer, Débora, una profetisa, jueza de Israel, y una líder valiente. Débora, bajo la guía divina, mandó a llamar a Barak, un comandante militar de la tribu de Neftalí. Le dio un mensaje claro de Dios. Ve y reúne a un ejército. Derrota a Sísara y a su ejército, porque Dios entregará la victoria. Pero Barak, aunque valiente,
Dudó. Solo aceptaría la misión si Débora lo acompañaba en la batalla. Y ella, sin dudar, aceptó. Juntos, Barak y Débora reunieron a 10,000 hombres y marcharon hacia el monte Tabor. La batalla fue épica. Dios intervino de manera sobrenatural. El ejército de Sísara fue desorientado por una tormenta de lluvia y granizo, lo que desbarató su ejército. En medio de la confusión, Sísara huyó a pie, pero encontró su final en las manos de Jael, una mujer de la tribu de Kenita, quien le dio refugio, pero luego lo mató con un clavo de tienda. La victoria fue rotunda. Israel fue liberado, y el pueblo celebró durante 40 años de paz. El liderazgo de Débora nos recuerda que Dios no hace distinción de género para cumplir su propósito. A veces, Él nos llama a ser valientes y obedientes, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Dios usa a los dispuestos, y la fe de Débora y Barak nos inspira a confiar en su poder. Nunca sabemos cómo puede Él usarnos para una victoria épica. Episodio 46, Gedeón, la victoria con 300 hombres. Jueces 6, 8, la derrota de los madianitas y la fe de Gedeón. Después de la paz que siguió a la victoria de Débora y Barak, Israel volvió a caer en la desobediencia. Esta vez, el pueblo fue oprimido por Madián, un pueblo nómada que invadió y saqueó las tierras de Israel. Durante 7 años, los madianitas arrasaron los campos de Israel, dejándolos hambrientos y desesperados. El pueblo clamó a Dios en su angustia, y Dios escuchó. Dios se apareció a Gedeón, un joven de la tribu de Manasés, mientras estaba moliendo trigo en un lagar, tratando de esconderse de los madianitas. El ángel del Señor le dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Gedeón, desconcertado, no se veía a sí mismo como un héroe. Pero Dios le dio una misión. «Ve y salva a Israel de los madianitas. ¿No te envío yo?». Al principio, Gedeón dudó. Pidió señales a Dios, demostrando su incertidumbre. Pero Dios le dio la confirmación una y otra vez. Con 300 hombres fieles. Después de que Dios redujera el ejército de Gedeón de 32,000 a solo 300. El pueblo se preparó para la batalla. En la noche, Gedeón y sus hombres rodearon el campamento madianita, con trompetas, vasijas y antorchas ocultas. Al dar la señal, rompieron las vasijas y gritaron: «La espada de Jehová y de Gedeón». El ejército madianita, confundido y aterrorizado, comenzó a luchar entre sí. Dios causó que se derrocaran unos a otros y que huyeran en desbandada. La victoria fue total. La historia de Gedeón nos muestra que, aunque nuestras fuerzas sean pequeñas, la victoria viene de Dios. Él usa lo que parece débil para mostrar su poder. Cuando confiamos en Él, no necesitamos luchar con nuestras propias fuerzas. Él pelea por nosotros, y la victoria es suya. Episodio 47, Abimelec, la ambición y la caída. Jueces 9, el reinado de Abimelec y la división en Israel. Tras la victoria sobre los madianitas, Gedeón decidió rechazar el reinado sobre Israel, pese a que el pueblo le ofreció ser su rey. Gedeón reconoció que solo Dios debía gobernar. Pero la historia de su familia no terminaría en paz. Uno de los hijos de Gedeón, Abimelec, era ambicioso. Al ver la oportunidad de tomar el poder, se rebeló contra la decisión de su padre. Abimelec, con la ayuda de unos bandidos de la ciudad de Siquelm, mató a sus hermanos para asegurarse de que nadie más pudiera reclamar el liderazgo. Solo uno de sus hermanos, Jotam, escapó y vivió para contar la historia. Con Abimelec en el trono, el pueblo de Siquelm lo proclamó rey. Pero la división ya estaba sembrada. La ambición de Abimelec causó que Israel se dividiera. Jotam, el único sobreviviente de los hermanos de Abimelec, se levantó contra la tiranía de su hermano, diciendo una parábola poderosa sobre los árboles que querían coronar un rey. Los árboles, buscando poder, eligen un espino como rey.
que luego termina destruyendo a aquellos que lo eligieron. La profecía de Jotam comenzó a cumplirse, pues Abimelec fue destruido por su propia ambición. 3 años después de su ascenso, Abimelec cayó de manera trágica, cuando una mujer le arrojó una piedra desde una torre. Y, aunque intentó escapar, murió de una herida mortal. La historia de Abimelec es una advertencia. La ambición desmedida y el rechazo de Dios solo conducen a la ruina. Abimelec nos recuerda que Dios es quien establece el liderazgo. Y cuando tomamos el poder por nuestros propios medios, nos alejamos de su plan y nos conducimos hacia la destrucción. La ambición sin principios nos divide, mientras que la unidad en Dios nos fortalece. Episodio 48, Tola y Jair, breve paz antes de la tormenta. Jueces 10, 1-5, los jueces Tola y Jair y la paz temporal de Israel. Después de la caída de Abimelec, Israel entró en un periodo de inestabilidad. El pueblo, una vez más, se apartó de Dios y cayó en el pecado. Sin embargo, Dios, en su misericordia, levanta a 2 jueces que traerán paz temporal a Israel. Tola y Jair. Tola de la tribu de Isaacar. Fue levantado por Dios para salvar a Israel. Juez durante 23 años. Él restauró el orden y la justicia. Y Israel vivió en paz bajo su liderazgo. Después de su muerte, el siguiente juez fue Jair de Gilead, quien gobernó por 22 años. Jair tuvo 30 hijos que montaban 30 asnos. Y su gobierno fue marcado por la prosperidad. Aunque Israel aún se encontraba en una fase de decadencia espiritual. Durante el tiempo de Jair, Israel disfrutó de una relativa tranquilidad. Pero la idolatría y el pecado estaban a punto de desbordarse. El pueblo de Israel, nuevamente, se olvidó de Dios. Y comenzó a rendir culto a Baal y a los dioses ajenos. Este breve periodo de paz, sin embargo, no duró mucho. La siguiente crisis de opresión se avecinaba. Y Dios, al ver la continua desobediencia, decidió levantar un nuevo ciclo de disciplina. El periodo de Tola y Jair nos muestra que, aunque Dios puede traer paz a nuestras vidas, esa paz solo es verdadera cuando estamos sujetos a su voluntad. La paz temporal sin una verdadera relación con Dios es solo un interludio antes de la próxima crisis. Episodio 49, Jefté, la promesa y el sacrificio. Jueces 10, 6-12, 7, la historia de Jefté, el líder valiente y su trágico voto. Después de un breve periodo de paz bajo Tola y Jair, Israel una vez más cayó en el pecado. El pueblo volvió a idolatría. Y como consecuencia, Dios entregó a Israel en manos de sus enemigos. Por 18 años, los israelitas fueron oprimidos por los amonitas. Un pueblo cruel que los atacaba y saqueaba sus tierras. El pueblo, finalmente arrepentido, clamó a Dios por ayuda. Y Dios levantó un nuevo líder, Jefté. Jefté era un gileadita, hijo de una mujer prostituta. Y por eso fue rechazado por su familia. Sin embargo, Jefté se convirtió en un hombre de valor. Y líder de un grupo de bandidos. Cuando Israel, necesitado de un líder, lo buscó para enfrentarse a los amonitas, Jefté aceptó la misión. Pero bajo una condición. Si Dios me da la victoria, haré un voto de sacrificio. Jefté, lleno de fe, puso su confianza en Dios. Y preparó a su ejército para la batalla. Dios le dio la victoria. Y los amonitas fueron derrotados. Sin embargo, al regresar a casa, Jefté enfrentó el cumplimiento de su trágico voto. La primera persona que salió a su encuentro fue su hija. Su única hija. Jefté, lleno de dolor, se vio obligado a cumplir su promesa. Y su hija, sin quejarse, aceptó el sacrificio. Este acto de obediencia de Jefté es profundamente emocional y controvertido. Y deja una lección sobre el poder y las consecuencias de nuestros votos hacia Dios. El sacrificio de Jefté nos recuerda que nuestras palabras y promesas deben ser tomadas seriamente. Aunque Dios tiene el poder de liberarnos de nuestras aflicciones, debemos estar dispuestos a cumplir con lo que prometemos, incluso cuando el precio sea alto. La fe en Dios nos lleva a tomar decisiones valientes.
Pero debemos recordar que los votos a Dios no deben ser tomados a la ligera. Episodio 50, el final de Jefté, la guerra civil y la paz temporal. Jueces 12, 8-15, el fin del liderazgo de Jefté y los conflictos con Efraín. Después de la victoria sobre los amonitas, Israel vivió un periodo de paz temporal bajo el liderazgo de Jefté. Pero las tensiones entre las tribus de Israel no se desvanecieron. La tribu de Efraín, que había estado en desacuerdo con Jefté por no haber sido llamado para luchar, se sintió despreciada y enojada. Lejos de celebrar la victoria, Efraín acusó a Jefté de no consultarles antes de ir a la guerra. Este descontento llevó a un conflicto abierto entre Jefté y los eframeos. Jefté, preocupado por la unidad de Israel, se vio obligado a defenderse. Y hubo una batalla sangrienta entre las tribus. Los eframeos fueron derrotados. Pero el precio fue alto. Jefté no pudo evitar la desunión que persistía entre las tribus. Al final, Jefté murió y fue sepultado en su ciudad natal, Mizpa. Después de haber gobernado durante 6 años. Con la muerte de Jefté, Israel pasó por una serie de jueces menos conocidos. Y el ciclo de opresión, guerra y liberación continuó. La historia de Jefté nos muestra que, aunque un líder pueda tener grandes victorias, la unidad del pueblo es un desafío constante. La desunión, incluso después de un gran triunfo, puede hacer que se pierdan las bendiciones de Dios. La paz en la comunidad solo se logra cuando todos están dispuestos a trabajar juntos bajo la guía de Dios. Y no cuando buscamos la gloria personal. Episodio 51, Sansón, fuerza y caída. Jueces 13-16, la historia de Sansón, el juez de fuerza inhumana y su trágica caída. En el tiempo de los jueces, cuando Israel seguía cayendo en el ciclo de pecado y opresión, Dios levantó un hombre con una fuerza extraordinaria. Sansón, el nazareo destinado a liberar a Israel de los filisteos. Sansón fue un hombre peculiar desde su nacimiento. Un ángel del Señor apareció a su madre, una mujer estéril, y le anunció que tendría un hijo que sería un nazareo desde su nacimiento. Esto significaba que estaría apartado para Dios. Y debía vivir bajo ciertos votos. No cortar su cabello. No tocar cadáveres. Y no beber vino. A lo largo de su vida, Sansón fue imparable. Con sus manos, destrozó leones. Derribó columnas. Y derrotó a ejércitos filisteos. Su fuerza parecía no tener límites. Y los filisteos temían su poder. Sin embargo, Sansón no siempre fue sabio en sus decisiones. Su vida estuvo marcada por errores que lo llevaron a su caída. Se enamoró de mujeres extranjeras. Como Dalila, una filistea, quien, bajo la presión de sus compatriotas, logró descubrir el secreto de su fuerza. Su cabello. Una vez que Dalila le cortó el cabello, Sansón perdió su fuerza. Los filisteos lo capturaron. Le sacaron los ojos y lo encarcelaron. En su cautiverio, Sansón fue humillado y despojado de su poder. Pero Dios no lo había abandonado por completo. En su última hora, cuando estaba en el templo filisteo, Sansón pidió a Dios que le devolviera su fuerza. Y, con una última oración, derribó las columnas del templo, matando a más filisteos en su muerte que en toda su vida. La historia de Sansón nos muestra cómo la fuerza física y los dones de Dios pueden ser desperdiciados cuando no vivimos conforme a su voluntad. Sansón tuvo la oportunidad de ser un líder íntegro. Pero su falta de sabiduría y obediencia lo llevó a su caída. El poder no es solo un regalo, sino una responsabilidad que debe ser usada para honrar a Dios. Episodio 52, el último juez, la petición del rey. 1 Samuel 1-8, el final del ciclo de los jueces y el deseo de un rey en Israel. Después de la trágica caída de Sansón, Israel pasó por un periodo de inestabilidad y desunión. Los filisteos seguían oprimiendo a Israel. Y el pueblo de Dios vivió sumido en el pecado y la idolatría. Dios, en su misericordia, levantó al profeta y juez Samuel para guiar a su pueblo. Samuel fue un líder justo. Pero los israelitas comenzaron a quejarse. Estaban insatisfechos con el sistema de los jueces.
Y lo que más deseaban era un rey que los gobernara. Como las naciones vecinas. El deseo de un rey reflejaba su desconfianza en Dios. Rechazaban la idea de ser un pueblo gobernado por Dios, quien había sido su rey y líder durante generaciones. A pesar de las advertencias de Samuel, que les dijo que un rey les traerá opresión y desigualdad, el pueblo insistió en tener un rey. Ellos querían un líder que los guiara en la batalla. Uno que les diera estabilidad y les dijera qué hacer. Dios, viendo su corazón endurecido, le dijo a Samuel, hazlo, escoge un rey para ellos. Así comenzó la transición de Israel. De ser una teocracia dirigida por Dios, a convertirse en una monarquía humana. La petición de un rey nos muestra que, aunque Dios siempre está dispuesto a guiarnos, a veces nuestra insatisfacción y duda nos llevan a buscar soluciones humanas, en lugar de confiar en su dirección. La verdadera paz y estabilidad solo se encuentran cuando confiamos en Dios como nuestro líder supremo.